Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Society Club, un espacio creado desde el alma y para el alma, para hablar del bienestar desde lo real. Aquí venimos a escucharnos, cuestionarnos y descubrir quiénes somos más allá del ruido exterior. Hoy los voy a estar acompañando nuevamente yo, María Antonia, su psicóloga de confianza. Sé que se preguntarán qué pasa con María Paula y bueno, ella ahorita está experimentando su segunda maternidad y queremos actuar desde la coherencia de todo lo que les compartimos, así que sabemos que necesita y ellas merecen tener calidad y cuando sea el momento poder volver y entregarles a ustedes la calidad que también queremos y sabemos que merecen tener. Entonces, hoy les voy a hablar de un tema que ha sido muy relacionado, de hecho, con este episodio y es las expectativas. En el segundo episodio de este podcast les hablamos de la incertidumbre, pero las expectativas son ese mecanismo del cerebro para anticiparnos a una situación de incertidumbre precisamente, como un intento de controlar lo que es incontrolable y lo que está fuera de nuestro alcance. Entonces les voy a contar un poco qué pasa a nivel interior, porque creo que es muy importante que cuando uno entiende lo que pasa a nivel mental, físico, espiritual, emocional, pues es que uno realmente puede transformarlo y volver al balance y a la armonía natural de nuestro interior. Entonces, bueno, lo primero, y creo que esto es algo que todos sabemos, es que nuestro cerebro es una máquina de predicción. No es solo un órgano receptor de estímulos, sino que también funciona como esa máquina que quiere anticiparse a diferentes situaciones para mantenernos a salvo y aparentemente seguros. ¿Qué pasa? Que cuando la situación no se parece a lo que realmente esperábamos, pues sucede el error de predicción. Y hay dos posibles salidas. O esto supera nuestras expectativas y nada sale tan mal que como esperábamos, o hay frustración, decepción y tristeza. ¿Qué pasa? Si es la primera, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, las expectativas a veces nos paralizan. Cuando es algo negativo, de pronto no actuamos por miedo de lo que esperamos o pensamos que va a pasar. Nos da miedo como esos cambios precisamente por todo lo que pensamos en nuestro cerebro que nos estamos enfrentando, pero cuando es algo diferente a lo que en realidad esperábamos y la expectativa es muy alta, hay un pico de dopamina hacia abajo porque, ¿qué pasa? Nuestro cerebro también produce más dopamina, más emoción, digamos que sentimos con la anticipación que realmente con el resultado. ¿Sí? Yo les he hablado que la dopamina es ese neurotransmisor que se produce por el placer y la recompensa que damos en nuestro cuerpo. O sea, es decir, cuando hay como un placer inmediato, se produce dopamina y sentimos emoción y por eso también pasa mucho con las redes sociales, que en el placer inmediato se genera más dopamina y sentimos que tenemos que volver a ellas. Pasa mucho con las adicciones. ¿Qué pasa a largo plazo con la dopamina? Que cuando hay algo que no nos da resultado de inmediato, o sea, que se demora más tiempo en producirse, pues realmente la dopamina como que nosotros no encontramos algo satisfactorio en eso que estamos haciendo. Hay otros neurotransmisores que se producen ahí, que son los que ayudan a que se mantenga, pero cuando logramos un resultado y cuando esperamos el tiempo prudente, pues la dopamina tiene más fuerza porque se produce como un pico extra. Eso mismo pasa con la anticipación. Si hay algo que se cumple como esperábamos que se cumpliera, pues hay un pico extra de dopamina. Pero si no, en picada y hacia abajo, como una montaña rusa. Entonces es muy incómodo y muy doloroso para el cerebro. ¿Qué pasa? Se activa nuestro sistema de alarma que les he contado, la amígdala, porque sentimos que estamos en peligro. Se activa nuestro sistema límbico, que es como toda esta parte de las emociones. Entonces se vuelve demasiado incómodo. ¿Cómo funcionan esas expectativas con cosas que hemos vivido en el pasado, con temas de nuestros cuidadores o personas que están a nuestro alrededor y empezamos a adaptar las situaciones como a un lente diferente que el que en realidad son? Nosotros les hemos compartido muchas veces en Society la importancia de cambiar el lente y la percepción con la que miramos la vida, porque desde ahí filtramos toda nuestra realidad, o sea, realmente todo lo que pasa en nuestro, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Si no aprendemos como a verlo desde un lugar más amoroso y desde el lugar que corresponde, pues se vuelve un peso hacia nosotros mismos. Y eso mismo pasa con la vida y con todo lo que sucede a nivel exterior. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los niños que llegan al mundo por primera vez, pues hay mucha curiosidad y literal como entrega absoluta a las diferentes situaciones, porque no hay expectativas de ningún tipo. A menos que nosotros como adultos se las depositemos, ellos en realidad van por el mundo esperando que cada cosa que viven los sorprenda.
Claro, esto empieza a generar memorias y pues la próxima vez saben a lo más o menos a lo que se van a enfrentar, pero digamos que es y eso es un mecanismo natural claramente del cerebro, pero digamos que esa capacidad de sorprenderse y de entregarse de lleno a los momentos es lo que nosotros como adultos tenemos que recuperar, porque realmente nos quita la capacidad de sorprendernos con lo que sea que la vida tiene para nosotros. ¿Y qué pasa? Y yo sé que esto que voy a decir puede ser polémico, la vida nunca se equivoca con sus planes. O sea, todo pasa como tiene que pasar. Yo sé que a veces y cargamos una gran responsabilidad en todo lo que nos pasa y nos sucede, lo sé, pero también era necesario. O sea, lo que sea que pase es necesario para tu expansión, para que te sanes, para que vuelvas a tu centro, para aprender. Entonces, si aprendemos a ver cada situación desde ese lugar, pues empezamos a renunciar un poquito a ese intento de control que genera nuestro cerebro y que nos saca del momento presente, porque yo creo que ese es el gran problema de las expectativas, que no te permiten estar en el momento presente y actuar como desde un lugar más auténtico y genuino con cada situación que vas viviendo. Yo les voy a hablar un poco como de mis experiencias personales y yo les conté hace mucho que yo tuve una mudanza de país y cambié de país completamente. Mi expectativa antes de venirme acá, por ejemplo, frente a la comida, era muy negativa, porque decía, ¿cómo voy a hacer para comer allá? Me parecía que toda la comida acá en Estados Unidos era muy tóxica o iba a ser como súper perjudicial para mi salud. Entonces tenía como una angustia. Entonces, si ven igual, no había una expectativa alta, pero había angustia, o sea, me estaba sacando de vivir igual como, o sea, me estaba poniendo un peso extra al hecho de que ya me iba a mudar. Cuando llegué acá, ¿qué pasó? Yo ya venía con un conocimiento, con una base de cómo me alimento y empecé a buscar eso mismo aquí. Y descubrí que sí puedes escoger las dos opciones, puedes comer muy bien o puedes comer muy mal y está bien ambas, o sea, ya es decisión propia, pero empecé a encontrar alternativas a lo que yo también comía allá y empecé a adaptar mi dieta y empecé a descubrir incluso como más mundo, más opciones y me empecé a enamorar de algo que yo pensé que iba a ser absolutamente terrible. Entonces, no estoy diciendo que sea imposible, o sea, es inevitable sentir expectativas, pero sí podemos ser más conscientes de cuando están siendo como un mecanismo para sacarnos del presente, para controlar la situación y no algo que simplemente está ahí, lo observamos y dejamos pasar. Otro aspecto ya era, bueno, cómo va a ser vivir en tierra caliente, vivir cerca del mar. Yo sentía que iba a ser muy bueno, efectivamente lo fue, pero particularmente con ese aspecto de la mudanza, me entregué más como de lleno, o sea, no generé ninguna expectativa, ni alta ni baja. Y yo creo que ahí es muy importante diferenciar entre expectativa y esperanza, ¿sí? O sea, como que las expectativas son ideales, o sea, es algo que no sabes que va a pasar, que no está en tu cuadro de realidad. La esperanza es como esperar lo mejor, como lo que sea que va a pasar es lo mejor que tiene que pasar para mí y para mi expansión y para mi bienestar personal. Entonces yo siento que soltar eso es como permitirte sorprender de la vida y confiar en que la vida tiene algo mejor para ti. Yo sé que a todos nos ha pasado que hay cosas que no podemos entender cuando miramos hacia adelante es porque estoy viviendo esto, o sea, en el momento se siente muy incómodo, pero si miramos para atrás, muchas otras situaciones que vivimos desde este mismo lugar, decimos, hace todo el sentido, esto tenía que pasar, porque si no, no estaría donde yo estoy ahora. Entonces, siempre funciona así, solo que se nos olvida demasiado mientras lo estamos viviendo. Entonces, yo creo que es como poderse entregar. Me pasaba mucho, como les decía, también con este podcast y este capítulo en particular que deposito demasiadas expectativas como en mí. O sea, como que digo, ¿qué voy a decir? Porque digamos que había una dinámica de compartir las dos puntos de vista y aquí ya yo compartiéndoles mi punto de vista, no sé si es interesante, no sé si les va a gustar. Y desde ahí empiezo yo a generar expectativas de cómo debería verse cada capítulo, cómo debería yo grabar ciertas cosas, pero cuando yo me entrego y suelto y simplemente lo hago por el placer de hacerlo, por disfrutar, por, como les he dicho, descubrir mi voz, compartir mi verdad, mis experiencias, pues resulta mejor de lo que esperaba.
Y es eso, o sea, esa es la invitación como a practicar siempre estar presentes, como estar muy mindful en cada momento. Yo sé que esto se vuelve como un discurso a veces muy repetitivo en la industria y como en la parte de bienestar, y es como estás presente, está presente. Y parece imposible, pero en realidad, si nosotros nos observamos y descubrimos todo esto que yo les compartí que está pasando en el cerebro y lo traemos y lo observamos como si fuéramos como como otra entidad viendo todo este proceso interior, nos vamos a aprender a desidentificar con ese proceso mental y vamos a entender que es una función que está cumpliendo el cerebro, pero que no es lo que nosotros queremos ni estamos viviendo en realidad. Y ahí es cuando nosotros podemos estar como más en aceptación, porque ¿a qué nos ayuda a entender esto? A que vamos a desarrollar más tolerancia a la frustración, porque claramente si las cosas no salen como esperábamos, la siguiente vez que una situación similar se produzca, menos vamos a querer de pronto confrontar o sea, esa situación o entrar en ella o accionar. A mí me pasa demasiado, me pasa con muchas cosas y me doy cuenta luego, yo me pongo a escribir siendo muy honesta conmigo misma, como porque estás evitando actuar, o sea, que te está paralizando para actuar, hay una expectativa negativa, algo miedo que me está paralizando. Entonces, es eso, es como aprender a llevar el baile de las expectativas. Por ejemplo, a mí me pasó mucho también cuando yo me mudé con mi actual novio, con mi actual esposo, en su momento novio, que yo tenía, o sea, a mí se me depositó como un peso y una angustia de esto tiene que ser para siempre y si no funciona, ¿qué voy a hacer? No me puedo equivocar. Había mucha presión, o sea, mucha presión, mucha presión, mucha presión. Lo trabajé con mi psicóloga del momento y fue muy interesante porque ella me decía como, tranquila, o sea, si no funciona, no pasa nada. No es la primera que no le va a funcionar, apuesta todo para que funcione, pero como que te estás poniendo muchos pesos de muchos años luz, o sea, estás pensando ya en 20 años. Vive un día a la vez, estás aquí en este momento. Si mañana te levantas con otra forma de pensar, pues enfrentas esa manera de pensar, pero no tiene que ser, no tienes que tener ya todas las respuestas de todos los años futuros y de todos los meses futuros de tu vida, y yo creo que eso es muy importante. Y las expectativas son como unos lentes empañados. Nos hacen ver lo que creemos que queremos ver, pero no lo que en realidad estamos viendo. Y yo realmente los invito a confiar en que todo se da de la manera que necesitamos. O sea, realmente es que si aprendemos a entender esta verdad, yo creo que soltamos muchas de las cosas que nos hacen sentir tanta tensión y como resistencia en la vida. Porque todo lo que pasa con las expectativas, pues nos hace resistir una realidad que inevitablemente se va a desenvolver y va a pasar. Entonces, cuando soltamos y cuando decimos que pase lo que tenga que pasar y me voy a entregar desde este lugar, desde el que yo puedo estar, desde donde yo puedo controlar lo mío, mi manera de percibirlo, desde más apertura, más entrega, lo que sea, pues fluye, porque es que no sé si les ha pasado a veces que hay momentos donde uno ni siquiera puede disfrutar lo que está viviendo por estar pensando ya en algo más, en qué vendrá, en cómo será. Es ir unos pasitos atrás, ayudar a entrenar nuestro cerebro, ayudar a entrenar nuestra mente a volver a lo que está presente, al frente, aquí, directamente, no mañana, no después, no pasado, solo ahora. Entonces los invito a preguntarse, ¿qué pasa si me abro a lo que es en vez de imaginar lo que debería ser? Yo creo que en esa pregunta está la verdadera magia. Y bueno, este era un capítulo para eso, para invitarlos a explorar más la vida desde un lugar de absoluta entrega y confianza en que todo se da como lo necesita su alma, su cuerpo y su mente.